Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente al diseño completamente al azar, más pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias. Iniciemos. Como propósito, con este contenido buscamos que ustedes al finalizar estén en la capacidad de aplicar el diseño completamente al azar cuando el material experimental es homogéneo y se realiza bajo condiciones controladas. Importante. ¿Cuáles son las características que exige el diseño completamente al azar? Y características que usted como investigador tiene que dominar. Primero, Gosset en 1908 dio el aporte de la prueba estadística de Student, pero esta prueba estadística tenía como limitante que solo permitía la comparación de dos tratamientos y actualmente solo permite la comparación de dos tratamientos. Fisher retomó el aporte de Gosset y en 1924 perfeccionó el aporte de Gosset, y esto generando la maravillosa técnica estadística del análisis de varianza y prácticamente el origen de todos los diseños experimentales. El diseño completamente al azar es el origen de todos los demás diseños que vamos a abordar en esta asignatura, conocido con los nombres de diseño irrestricto al azar y también diseño completamente randomizado. Para su aplicación, prácticamente ajustándonos a las características o reglas que se tienen que cumplir para que usted tenga la certeza y la seguridad de aplicar este diseño, están las siguientes. Primero, el material experimental tiene que ser homogéneo o puro. Segundo, se ejecuta bajo condiciones controladas. Tercer característica o regla. La precisión del análisis no se pierde al tener igual o diferente número de observaciones. Característica número 4. La asignación de los tratamientos es en una forma completamente aleatoria. Usted como investigador aplica los estímulos o los tratamientos en una forma completamente aleatoria. Otra característica, generalmente se trabaja, y esto es importante, generalmente se trabaja con un nivel de significancia del 1%. Significa que no es una regla fija. Usted puede trabajar con un nivel de significancia del 5%. Va a depender de su exigencia como investigador. En investigación científica es importante que usted como investigador establezca y pueda definir en una forma concreta cuál es su línea de investigación. En toda línea de investigación participan los siguientes niveles: el nivel exploratorio, el nivel descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. En el nivel exploratorio, la estadística está ausente, no participa la estadística. En el nivel descriptivo, inicia la participación de la estadística, esto con la aplicación de los métodos estadísticos descriptivos, las medidas resumen, como las medidas de tendencia central, la mediana, la media, la moda, las medidas de dispersión como el rango, la desviación típica o desviación estándar, el coeficiente de variación. Otros métodos descriptivos comunes corresponden a las representaciones gráficas, que es importante tener bien claro que según el tipo de variable, así es
la representación gráfica que usted como investigador tiene que utilizar. Otro nivel de investigación corresponde al relacional, y este prácticamente se fundamenta en determinar esa magnitud de relación estadística entre dos variables. Por lo tanto, esta se aplica ante estudios bivariados. Ejemplo común, el coeficiente de correlación de Pearson. Y otro nivel importante corresponde al explicativo. En el nivel explicativo participan los estudios de causalidad, estudios de causa y efecto. Por lo tanto, los diseños experimentales participan en el nivel de investigación explicativo. También el análisis multivariante de datos. De igual manera, existen otros niveles de investigación, pero en el caso de la asignatura vamos a abordar hasta el nivel explicativo. Ok, el diseño completamente al azar. Prácticamente un diseño completamente al azar, como ustedes lo pueden visualizar en ese esquema. En un diseño completamente al azar, las unidades experimentales son afectadas por un factor manipulado, y ese factor manipulado puede recibir diferentes nombres como tratamientos, estímulos o variable independiente. Ejemplo, a través de esta imagen se puede observar materiales 100% puros u homogéneos. Pueden ver en la imagen equinos 100% puros según el factor genético, el mismo color, una raza pura. Ante estas condiciones, usted como investigador tiene esa confiabilidad de aplicar el diseño completamente al azar. Otra imagen de equinos, vean, materiales 100% homogéneos, 100% puros. De igual manera, como se puede observar a través de esta imagen, otro ejemplo común es en la producción de tilapia. En una misma fuente de agua, en un mismo lago, bajo condiciones idénticas, bajo las mismas condiciones están sometidas las unidades experimentales. Por ejemplo, el mismo parámetro de oxígeno, pH, turbidez, entre otros factores. Por lo tanto, usted tiene la confiabilidad de aplicar el diseño completamente al azar. Otros ejemplos comunes a nivel de laboratorio: si usted va a ejecutar una investigación bajo condiciones controladas a nivel de laboratorio, que es común los trabajos con la técnica de cultivos in vitro, común en musáceas, papaya, papa, entre otros cultivos. De igual manera, cuando se trabaja bajo nivel de invernadero, por ejemplo, cultivo de tomate, chile, papa, condiciones en las cuales usted garantiza que las unidades experimentales van a estar siendo sometidas bajo un microclima controlado. Esa temperatura se mantiene el control, entre otros factores importantes. Cuando usted como investigador ejecuta o va a ejecutar experimentos bajo condiciones controladas, usted tiene la garantía de que puede aplicar el diseño completamente al azar. ¿Cuál es la estructura que exige la técnica del análisis de varianza cuando usted aplica un experimento o un diseño completamente al azar? Los principales elementos, como ustedes pueden observar, corresponden a las fuentes de variación, y dentro de las fuentes de variación están los tratamientos, que es ese factor fijo manipulado, los estímulos o alternativas tecnológicas que usted como investigador propone evaluar,
y el efecto del error experimental. De igual manera, existen o participan otros elementos importantes como los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, los f calculados y el f tabla. En este caso, en esta estructura de esta tablita del análisis de varianza, falta el valor de probabilidad o p-valor, que ese se obtiene cuando usted hace el análisis utilizando los programas estadísticos. Ok, ¿cuál es el modelo lineal aditivo que define a un diseño completamente al azar? Y los elementos son los siguientes. La variable respuesta, prácticamente esa variable respuesta de IJ-ésima unidad experimental, su comportamiento va a estar determinado por la media general de la variable respuesta, el I-efecto del I-ésimo tratamiento, que es prácticamente los estímulos o el efecto de los tratamientos, y el efecto del error experimental. Por lo tanto, el modelo lineal para un diseño completamente al azar estará determinado por estos elementos: la media, el efecto de los tratamientos o los estímulos y el error experimental.